Quiero llevarte a la luz de las Escrituras. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 5 al 9. Porque hoy quiero ministrar tu vida y tu espíritu bajo el título Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Mira al que tiene a su lado. Dígale, yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria del Todopoderoso. Es más, no es yo quiero, yo necesito ver la gloria de Dios. No solo para seguir creyendo, sino para entender que he creído en el Dios correcto. Porque muchas veces eres testigo de bendiciones, eres testigo de cosas sobrenaturales que suceden en tu vida y experimentas y disfrutas de ellas, pero es como que tú estés en tu casa pasando por una necesidad y de pronto llega una jabita de comida, pero no sabes quién la envió. Y el próximo día alguien más suplió a tu vida y no sabes quién lo envió. Y llegaste a un restaurante, tenías hambre, te sentaste, tus hijos te pidieron por el bistec, pero tú solo alcanzaste al chicken tender o al McChicken o al chicken junior. Y cuando estabas sentado pediste el McChicken y el chicken junior y de pronto te pusieron el filet mignon y tú dijiste, no, regresa ese plato. No, está equivocado, esta mesa no pidió eso. Y él, no, es que no, esta mesa sí lo pidió, pero alguien lo pagó. Cuando esto sucede no sabes quién fue, pero quieres conocerlo. Porque cuando un corazón está agradecido no solo quiere recibir, sino agradecer. Y conociéndolo a Él, se nos abre una puerta tan grande que fortalece el ministerio, fortalece tu relación, fortalece tu economía, fortalece todo aquello en tu vida, pero conociéndolo a Él. Ya todos estamos en Juan capítulo 14, versos 5 al 9. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Juan capítulo 14, versos 5 al 9. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a tener en pantalla también. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Todos vienen al Padre. Dice todos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Ahora se abre una ventana. Si me conocieses, lo conocieran a Él. Pero les estoy diciendo que ya lo conocen. Y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy contigo, Juanita, y no me has conocido. Magda, Yané, Julio 1, Julio 2. ¿Cuánto tiempo hace que estoy contigo y no me has visto? ¿Quieres verme? ¿No me vistes en el desierto cuando te alimenté? ¿No me vistes cuando aquella puerta que nunca pudiste abrir de pronto se abrió? ¿No me vistes cuando llegué en el momento que más necesitaba? Porque tú quieres verme con los ojos. El que me ha visto, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es eterna. Gracias, Señor, por ella. Ministra nuestros corazones en esta mañana y permite que nuestros corazones sean una vasija de honra. Que esta palabra hoy la llevemos en nuestros corazones, pero no solo la sembremos ahí, sino que la apliquemos, que la hagamos rema, que disfrutemos la bendición que existiría cuando es aplicada a nuestros corazones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que hoy hables a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia de Dios. Gloria al Señor. El libro de los Hechos, capítulo 2, habla de la llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia naciente. Aquella iglesia histórica, aquella iglesia que comenzó en aquel momento a congregarse. Y dice la Biblia, el Hechos capítulo 2, que cuando era el día del Pentecostés estaban todos reunidos, 120, el aposento alto. Conocemos la historia. Y de pronto sucede algo. Recuerde, llegó el Espíritu Santo y cayó sobre aquel lugar, no sobre la ciudad, sobre aquel lugar, porque en aquel lugar habían 120 personas comprometidos en oración.
Habían 120 personas orando, clamando, diciendo: quiero que venga, quiero que se derrame tu presencia, necesitamos. Ana clamó así y se le fue entregado un Samuel. Aquellos estaban clamando, intercediendo en un mismo espíritu, y de pronto llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Y bueno, aquello creció y todos los que estaban alrededor pudieron saborear un tantito de ese Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, la iglesia naciente. Ahora, quiero que entendamos algo. La iglesia de Cristo en sus comienzos comenzó con este gran tesoro. Pero desde el primer siglo, hablamos de este siglo, de Hechos capítulo 2, desde el primer siglo ese tesoro poco a poco se nos ha sido robado. Ese tesoro de hambre, de deseo, de no solo servirle, sino de conocerle, se nos ha sido robado de nuestros corazones. Es decir, hoy continuamos con nuevas generaciones que le sirven a Dios, pero no tienen en su corazón el deseo, no quieren experimentar hambre por conocerle, sino por servirle y por ser portadores de su gloria, por ser portadores de su presencia. Escucha bien, por manifestar milagros, maravillas y prodigios. Pero Jesús mismo nos dijo, nos enseñó y nos mostró algo, que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que lo recibido del Padre Él hacía. Es decir, Jesús no buscaba su gloria, sino glorificar al Padre. El Hijo vino a mostrarnos, a enseñando, a glorificar al Padre. Por eso Él le dice en Juan: me dices que no has visto al Padre y me has visto a mí. Quiero que entendamos algo muy importante. Cuando Dios constituye la iglesia, la constituye con el objetivo de establecerla, de organizarla y de enviarla. Establecerla. Hechos capítulo 2, nace la iglesia, organiza la iglesia, porque entonces ¿qué sucede en aquel momento? Había desorden y los diáconos estaban atendiendo las mesas, pero también la predicación. Entonces se levanta el Espíritu Santo en medio de ellos y con un espíritu de sabiduría les ordena, les enseña, les muestra qué medidas debían tomar. Y ellos dicen: debemos levantar hombres llenos del objetivo número 1, llenos del Espíritu Santo. Nadie. Es un error pastoral, ministerial, poner a servir a alguien que no tenga el Espíritu Santo. Usted no puede poner a servir personas. Usted puede decirle a alguien: ciérrame la puerta, vaquéame el piso, la alfombra, hazme el favor, hijo, no sé. Pero usted no puede poner a alguien que ya ministre, alguien que ya tenga una posición donde ministre al pueblo, donde tome decisiones, donde tenga de una u otra forma una inserción en el cuerpo organizativo de la iglesia, si no tiene el Espíritu Santo, porque no ministrará desde el Espíritu, sino desde la carne. Y los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Muchas veces la persona que habla algo en el Espíritu, el de la carne no lo entiende. La persona que actúa sobre la carne no conoce el Espíritu. Son enemigos. Por eso es el énfasis, no solo de Jesús, de Pablo, de Juan, no solo de ninguno de los apóstoles, sino del Señor mismo en su palabra, de andar en el Espíritu. Solo se le puede conocer a Dios en el Espíritu. Dios es Espíritu, dice la palabra, y solo se le puede conocer en el Espíritu. Pero nuestro corazón muchas veces toma las decisiones y no es el Espíritu Santo. Decidimos hacer esto o no hacer esto, pero no somos movidos por el Espíritu Santo, sino por lo que hay en nuestro corazón. El hombre de Dios peca no por lo que llega a su vida, sino por lo que hay ya. La Biblia dice que nosotros pecamos porque cuando desde nuestro corazón, de la suciedad de nuestro corazón, del pecado que hay en nuestro corazón, de ahí tomamos y pecamos. Así lo dice la Biblia. Es decir, no podemos culpar lo que llega, sino lo que no hemos cambiado en nuestro corazón, que no nos permite ver lo que llega, identificar lo que llega y alejar lo que llega. Entonces es normal que a lo malo le llamemos bueno, a lo bueno le llamemos malo. Entonces es normal que veamos algo sin problema cuando el hombre espiritual ve un gran problema. Entonces el hombre carnal no puede entender cómo Dios mandaba a eliminar aldeas completas, tribus enteras, desde el más viejo hasta el más niño, hasta niños de pecho. Ay, pero Dios es un Dios asesino. No. Estamos hablando del espíritu. Arranca tus sentimientos del corazón. Dios no trabaja, no funciona bajo sentimientos, sino bajo planes y propósitos. ¿Entiende esto? Ah, pero Dios es amor. Sí, claro, pero es fuego consumidor también. ¿Y qué pasaba? Esas tribus cargaban males generacionales. Esos niños recién que estaban siendo amamantados del pecho de aquella madre, ya Dios sabía que de ahí iban a salir aquellos reyes que iban a hostigar a su pueblo, que iban a someterlos, a llevarlos a la idolatría, que iban a hacer que su pueblo pecara. Y Dios decía: elimina esa tribu.
Elimínalos a todos, no dejes a nadie. Así le pasó a Saúl y tuvo tremendo problema porque no hizo lo que tenía que hacer. Y cuando usted no cumple lo que Dios quiere hacer sobre su vida, al final el trono, lo que Dios te ha entregado, el ministerio, lo que Dios te ha entregado, la bendición de poder fluir bajo su espíritu, todo se te es quitado. Ese día, dice la Biblia, segunda carta de Samuel, el último capítulo, casi llegando al final del versículo, ese día arrancó, quitó, despojó a Saúl, el trono de Israel, de las manos de Saúl. Ese día. Y al final dice, ya Dios se había proveído de rey. Es decir, antes que Dios te arranque, ya tiene uno esperando para ese puesto. Y estaba David allá con sus hermanitos esperando. Lo que sucede es que Dios establece la iglesia para alcanzar el mundo. Dios nunca estableció la iglesia para que el mundo alcance la iglesia. Escuchemos esto. Y muchas veces confundimos las cosas. Y cuando no accionamos bajo el Espíritu, en nuestro corazón se despierta un deseo bueno, pero no correcto. Queremos hacer algo bueno para Dios, pero no usamos las herramientas correctas. Queremos atraer a los jóvenes, pero los queremos traer con el mensaje equivocado. Queremos atraer a los jóvenes, a las personas, a los ancianos, a los pies de Cristo, pero entonces queremos traerlo con métodos paganos y nunca jamás podremos alcanzar con métodos paganos metas celestiales. Siempre he entendido algo. Si yo te enseño a ti un evangelio light, si yo te enseño a ti un evangelio que no requiere sacrificio, un evangelio que no habla de ofrenda, un evangelio que no habla de diezmo, un evangelio que te dice, no, ve, levanta tus manos, congrégate y vete para la casita. Y si te molesta la palabra del pastor, ese no es tu lugar. Si yo te enseño eso a ti, usted va a venir porque te gustó lo que te dije. ¿Por qué? Porque no hay una demanda en tu vida, no tienes nada que perder. No hay un sacrificio que entregar, no hay una acción que no me agrade hacer. Y me siento ahí. Pero cuando se abra la Biblia, la cual revela el pecado y revela la verdad, comienza esa palabra que está en la Biblia a confrontar tu corazón y tu espíritu. Porque la palabra de Dios es inmutable, es incambiable. Y vas a llegar ahí, a atravesar tu carne, tus huesos, y va a llegar hasta los tuétanos. Y vas a decir, pero esto no es lo que me hablaron a mí. A mí me dijeron que viniera, a mí me dijeron que hiciera esto nada más. Pero no me dijeron de ayuno. Ayunar, ¿qué es eso? Pasar hambre. No, yo no ayuno. El evangelio no se puede dar de otra forma que no, sino como está escrito. Porque si usted trae, si usted engaña, si usted buscando, hoy le llamamos estrategias. No, eso no son estrategias. Usted tiene que hablar con la verdad. Mira, hay salvación, hay vida eterna, pero también hay un infierno que si no te arrepientes, si no transformas tu mente y tu corazón, si no hablas diferente, hasta si no te vistes diferente. Porque no estoy hablando que usted ande desnudo en la calle. Pero tu transformación no solo tiene que ser interna, sino externa. Cuando hay una transformación interna, créeme esto, créeme que es así. Cuando hay una transformación completa interna, usted no tiene que hacer nada con lo de afuera. Solito se va transformando. Porque no eres tú, es el Espíritu Santo. Por ejemplo, usted antes fumaba, usted antes bebía. Y ya el Espíritu Santo, quien va a gobernar tu vida, te va a decir, eso no está bien. ¿Por qué? Porque estás dañando tu cuerpo. Es más, vaya a Dios ni le interesa que tú fumes. Vaya a Dios no le interesa que tú te tomes una cerveza. Eso no, Dios, mire, el reino de Dios, escuche bien, es tan grande y sus planes son tan grandes que muchas veces por religiosidad nos detenemos con un espíritu religioso. Escuche bien. Y ponemos nuestra atención en detalles que Dios lo que se preocupa es porque cambiemos nuestro corazón y que vayamos en la dirección. Y estamos detenidos en que si esta música, que si esto, que si la saya, que si... ¡No! ¿Usted cree que Dios va a perder su tiempo en esas boberías? Eso se lo deja el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ir a buscar el plan poderoso de Dios, el núcleo principal. No detenernos con las pequeñas zorras. Porque cuando una vez alcanzas el núcleo, las pequeñas zorras se borran de tu vida. Porque tu mente y tu corazón se ubica solo en el plan y el propósito de Dios. Y todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a traer a tu vida como plan, va a estar siempre alineado con lo que Dios quiere para tu vida. Si hay algo que va a interrumpir tu vida, tiene que ser el plan de Dios. Si hay algo que va a transformar tu vida, tiene que ser el propósito de Dios. Y Dios lo estableció así para la iglesia. No es un evangelio light, es un evangelio que va a confrontar tu carne, que va a confrontar tus pensamientos, tus sentimientos. La palabra de Dios lo primero que va a hacer es reherir tu orgullo, tu ego. Y si no estás dispuesto a cambiar cómo tú crees y cómo tú pensabas, no estás dispuesto a aceptar lo nuevo de Dios. No es grande quien se levanta, sino quien se humilla.
No es grande quien impone sus deseos, sino quien se propone cambiarlos. Anoche tuvimos un tiempo hermoso de parejas aquí. ¿Cuántas parejas estuvieron? Levanten sus manos. Amén. Y otras parejas más. Gloria a Dios. Un tiempo hermoso. El Espíritu Santo ministró poderosamente sobre cada uno de ellos. Tuvimos un tiempo de consagración, un tiempo de purificación, un tiempo donde el sacerdote del hogar oró por su esposa. Un tiempo donde el hombre de Dios pudo delante del Señor presentarle a su ser amado. Pero un tiempo también donde pudimos y fuimos desnudados, desvestidos. ¿Qué no estamos haciendo que debemos hacer para que nuestro prójimo me ame? Porque tu fidelidad, tu felicidad depende de lo que tú hagas, no de lo que ella va a hacer por ti, ni de lo que él va a hacer por ti. Si trabajo en mi cónyuge y ella en mí, ambos garantizamos esa felicidad. Y cuando estábamos hablando, hay alguien que no puede faltar en una relación y es el Espíritu Santo. Sin él, obra de hombres, carne solamente, pero nada del Espíritu. Chequea el aire, hijo. Tenemos que entender, iglesia que me estás escuchando en esta mañana, que Dios no se dio a conocer al mundo para que el mundo hiciera lo que quisiera, sino para que el mundo se transformara. Dios desciende de su trono a través del Hijo. Cuando Cristo estuvo entre nosotros, quiero decirle algo. Voy a romper algunos estigmatismos, sí, que no podemos discernir en el Espíritu. Cuando Cristo caminó entre nosotros, Cristo era mitad hombre, mitad Dios. Mentira. Cristo era 100% en ese momento humano. Te voy a explicar por qué. Vamos a romper un poquito de paradigmas, cosas que se tienen que revelar. Cuando Cristo viene, sí, el ser que el ángel anuncia es un ser divino, pero ese ser divino tiene las mismas tentaciones, los mismos padecimientos y va a estar expuesto a los mismos pecados que tú, porque solo igualándose totalmente a tu condición carnal podía él ser, solo así, sometido a lo que tú vas a ser sometido. Y solo él desde esa condición, porque si no entonces Satanás llega donde está el Señor y le dice, sí, es muy fácil, tú envías a tu hijo, pero yo no lo puedo tocar porque claro, él viene a hacer la expiación de los pecados, pero es que él sigue siendo Dios. Dice, no, ahí está mi hijo. ¿Por qué usted cree que Cristo fue a ser bautizado por Juan el Bautista? Cuando Cristo comienza su ministerio, necesitó al Espíritu Santo. No estaba en él, porque Cristo llega donde está Juan el Bautista y Juan el Bautista estaba bautizando y ahí estaba enseñándole, detrás de mí viene uno, el cual de este y lo otro, y yo bautizo en este y él bautizarlo en fuego, y se aparece Cristo en la escena. He aquí el Cordero del mundo que limpia el mundo del pecado. Ven. Y le dice el Señor, Jesús, no Cristo. Recuerde, Jesús, no Cristo. Le dice, bautízame. Y él dice, pero tú me estás pidiendo que yo te bautice, cuando eres tú el que me tienes que bautizar. Dice, Juan, entiende esto. Es necesario que tú me bautices para que toda justicia sea cumplida. Entienda esto. ¿Qué tiene que ser cumplido? Toda justicia. La justicia del mundo tenía que entrar a través de la carnalidad, del sacrificio carnal, no del sacrificio de un Dios. Entonces tuvo que hacerse semejante a hombre para cumplir con los requisitos, para que no sea una falsa, para que sea original. Y Satanás entonces, cuando vio que era un hombre, bueno, no tuvo más opción que tratar de eliminarlo, como siempre, tratar de obstaculizar su plan. Y ahí usó a un Pedro, usó a un otro, y muchas veces Jesús, que andaba ya en el Espíritu, porque cuando él se bautiza dice, y el cielo se abrió y vimos descender el Espíritu sobre él, y una voz que desde el cielo clamó y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y las últimas palabras definen tu vida: a él seguid. A él seguid. Oíd, imitar. A él seguid. Esas últimas palabras del Dios eterno: a él, a Jesús seguid. Jesús se va, cumple su ministerio y regresa a Cristo. Es importante que usted entienda algo. El Espíritu Santo tuvo que estar sobre él.
para guiarlos, si no Jesús no hubiera cumplido nada. Automáticamente lo primero que tuvo que someter Jesús fue la carne. ¿Fue llevado a dónde? Al desierto. Y fue tentado no una, no dos, sino muchas veces. Automáticamente, si él no está en el espíritu, él no puede estar 40 días y 40 noches ayunando. Automáticamente, si él no está en el espíritu, él no puede estar parado en un pináculo y cancelar o rechazar la oferta de Satanás de que todo este reino, todas estas tierras, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Si tú no andas en el espíritu, no puedes ver en el espíritu. Por eso muchas veces nos cuesta orar, porque no andamos en el espíritu. Nos cuesta ayunar porque no andamos en el espíritu, porque en el espíritu se revela la necesidad de tu espíritu. Y entonces por eso que la iglesia tiene que andar en el espíritu. 2000 años después del libro de los Hechos, tenemos delante una generación de hombres que se congregan bajo el manto de Dios, pero lamentablemente muchos no le conocen. 2000 años detrás de Cristo, después de Cristo, tenemos una generación de hombres que van a la iglesia, que gradualmente asisten a la iglesia, pero no le conocen. Porque la Biblia dice, si me conocieren, haríais lo que yo os digo. Si la iglesia no conoce su función, y cuando hablo de iglesia hablo de ti, hablo de mí, no hablo de todos nosotros, hablo personalmente de tu vida. Tú eres la iglesia. Si tú no conoces tu función en el reino, tú has fracasado. ¿De qué te vale levantar las manos? Mira, ¿de qué te vale levantar las manos? ¿De qué te vale ser un miembro más de una iglesia? ¿De qué te vale estar para el hombre si no estás para el Señor? Es decir, Dios no está interesado en las multitudes. Dios está interesado en aquellos corazones que están dispuestos a no solo ser parte de la multitud, sino parte del plan y el propósito que Él tiene. Porque quiero decirte algo. Esa es la función tuya como iglesia. Padre, como dijo el profeta, envíame a mí, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Oh, quita de mí, haz un nuevo corazón. Mira que tu oración diaria sea, cambia mi corazón. Porque tu corazón siempre va a estar dañado por el mundo, forjado por el mundo. ¿Y qué te enseñó el mundo? Desamor. ¿Qué te enseñó el mundo? Falta de perdón. ¿Qué te enseñó el mundo? Ego. ¿Qué te enseñó el mundo? Envidia. ¿Qué te enseñó el mundo? Borrachera. ¿Qué te enseñó el mundo? Adulterio. ¿Qué te enseñó el mundo? Fornicación. ¿Qué te enseñó el mundo? Todo aquello que te separa de Dios. Por eso Él hará un nuevo corazón. Nadie puede entrar al reino de Dios si no es una nueva criatura. Nadie, el cielo no puede ser contaminado. Y Dios se va o va a tomar medidas para que eso nunca suceda. Si yo te pregunto ahora, ¿quién es el fundador de Amazon? Todos lo conocemos. Oh, es Jeff Bezos. Y si yo te pregunto ahora, ¿quién es el fundador de Microsoft? ¿Quién es? Bill Gates. Si yo te pregunto ahora, ¿quién es el fundador de Walmart? Sam Walton. Conocemos muchas veces a los fundadores de las grandes compañías. Conocemos muchas veces a las personas que han creado imperio. Conocemos sus patrimonios, conocemos sus gustos, conocemos sus defectos. Y no conocemos al Dios que le servimos. ¿Sabes que una vez el fundador de Walmart entró a uno de sus establecimientos y uno de sus trabajadores, estoy hablando hace muchos años, el señor no vive. Yo creo que Walmart se fundó en el año 67 o 76 por ahí. Creo que fue en el 67. Y se puso al lado de uno de sus trabajadores cuando ya aquello era un imperio, no al principio. Y aquella persona no conocía que estaba hablando con el fundador, con el dueño de Walmart. Y él le preguntó, ¿sabes quién es Sam Walton? Y ella dijo, no sé. Usted sabe que usted esté trabajando en un imperio como Walmart y usted no sepa quién es Sam Walton, es decir, usted no sepa quién es el dueño, el CEO, que usted no sepa quién es el fundador, aunque sea el nombre, quizás no la foto, pero aunque sea el nombre. Y aquella mujer no sabía. Y eso es lo que nos sucede muchas veces en la iglesia. Muchas veces como iglesia nos sucede que sí,
Leemos la Biblia, nos congregamos, pero no conocemos al Señor. Quiero decirte algo. La iglesia nunca conocerá su función si no conoce a su Creador. Nunca conocerá su función si no conoce a quien lo constituyó. Es muy importante que tú entiendas esto. Jamás conoceremos el concepto de servirle a Dios si no le conocemos. La iglesia tiene que conocer al Creador. Te voy a contar algo de Moisés. La Biblia dice que Dios llamó a Moisés. Escucha, porque esto te va a interesar. Y todos conocemos lo que hizo Moisés, como Dios lo usó poderosamente. Ahora, cuando usted lee la Biblia y lee la vida de Moisés, dice que cuando Moisés fue chiquitico fue llevado al palacio, allí donde estaba Faraón. ¿Sí o no? Y fue criado no como un esclavo, sino como un príncipe. Moisés era hijo de hebreos, de esclavos hebreos, de siervos hebreos. No era hijo de príncipe. Pero la Biblia dice que él fue criado como príncipe allí en el palacio del Faraón. La pregunta que debe saltar dentro de tu corazón en este momento es: ¿y por qué fue criado allí si él era hebreo? ¿Por qué fue criado? No, porque la hija de Faraón lo tomó. ¿Usted cree en las casualidades? Se encontró un bebé en un río y lo llevó y lo crió como si fuera nada. Amén. Ese niño cargaba un propósito. Pero ¿qué sucede con ese niño? Hijo de esclavo, hijo de hebreos y criado todo como un rey. Lo que sucede es que Dios necesitaba a alguien que, aunque tuviera el aspecto de esclavo, hablase el lenguaje de un rey. Ahora te vas a entender por qué muchas veces Dios quiere a ti transformarte. Porque Dios no te puede usar con los rudimentos del mundo. Escucha bien. Dios estaba preparando a alguien que estaría delante del faraón, pero representando el reino de Dios. Y escoge a Moisés, aquel niño hebreo, hijo de esclavos hebreos, que quizás por su sanguinidad mundana, con el mundo comparado mundano, no coincidía. Pero había sido llamado por Dios y Dios quería hacer algo grande en la vida de Moisés. Él, ese hombre, iba a estar delante de Faraón, nunca lo olvide, representando el reino de Dios. Moisés no lo sabía, pero ya Dios lo había planeado. Si Moisés hubiera ido a aquel lugar, escuche bien, siendo un esclavo, no hubiera logrado Dios a través de él lo que Dios logró. Porque allí, mira, para que usted entienda, cuando un príncipe es educado en un palacio, se le enseñan todo tipo de conocimiento, de lecturas, de lenguaje. No es solamente es un príncipe, no solamente tiene una herencia, no solamente tiene dinero, no solamente tiene finura en sus actos. Una persona que es educada como un príncipe es una persona que es educada en el arte de reinar. Es educado en el manejo de armas. Es educado en los combates. Es educado en el sistema de gobierno, cómo funciona la economía. ¿Usted cree que aquellos andaban con tapabocas, así como usted anda solamente? No, aquellos andaban también preparados. No andaban con pañitos tapándose. No. Andaban preparados. Existían gobiernos, existía economía de mercado. Existían ricos, existían pobres. Moisés fue preparado en las más exquisitas clases, en las más necesitadas clases. Fue preparado en todo tipo de área. Hablaba varios idiomas. Dios estaba preparando a su siervo, no ordinariamente, sino excelentemente, para lo que Dios tenía preparado para su vida. Y poco a poco, ese hijo de esclavo, en su interior iba siendo transformado como un rey. Y él no lo sabía, pero estaba ahí. Muchas veces no sabemos lo que Dios ha puesto dentro de nosotros y de pronto Dios activa un área. Llegaste como un indio con taparrabo y de pronto Dios te empieza a usar y comienzas a hablar en lengua y comienzas a fusionar y a operar y a fluir en una área diferente. Y dices, yo no pensé esto que nunca Dios lo iba a hacer. Pues es que ahí estaba. Es que Dios te preparó tu espíritu, Dios te fue levantando, te fue empoderando y de pronto nada más que necesitabas el activamiento en tu vida. Y tú no veías el crecimiento y de pronto un día te ves como príncipe y ya no como esclavo.
Si Moisés hubiera ido con mentalidad de esclavo a hablarle al faraón, él no hubiera hablado como un príncipe. Él hubiera hablado con odio, con rencor, porque tienes mi pueblo segregado, humillado. No hubiera incluso ni respetado a faraón. Y Dios necesitaba que el que fuera a hablar con faraón lo respetara, porque faraón era un rey. Mire cómo Dios funciona. Y prepara a Moisés. Y esto lo escribí así de esta forma. Escuche esto. Un lenguaje sin respeto hacia el faraón, Dios no lo iba a admitir. Y un lenguaje sin respeto de quien se estaba representando. Dios quiere que todo lo que tú hagas, lo hagas con excelencia, porque tú representas el reino de Dios. Mira, el reino de Dios no empuja una puerta, el reino de Dios toca una puerta. Y necesitaba preparar esa mentalidad de esclavo en mentalidad de rey, para que ese hombre fuera poco a poco adquiriendo lo que necesitaba para que dignamente pudiera representar no a un rey terrenal, sino a un rey del cielo, a un rey eterno, a un rey que gobierna sobre toda la creación. Es decir, el trabajo que tenía Moisés no era cualquier trabajo. Él estaba en ese momento aquí en la tierra como el chief commander del ejército de Dios, la voz de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios estaba sobre Moisés. ¿Se acuerdan cuando subió allí al collado y levantó sus manos? Y que cuando las manos de Moisés se levantaban, Israel prevalecía, pero cuando las manos de Moisés se caían, Israel fracasaba, era destruido. Pero envió a un Aarón y un Hur que le sostuvieran las manos. Ese poder estaba en la vara, estaba en la autoridad de Dios estaba sobre Moisés, sobre ese hombre que había preparado. Y la Biblia nos enseña algo muy importante. Dice que Moisés tenía acceso directo a Dios. Cuando usted lee la palabra en Éxodo 33:17, Moisés comienza a hablar con Dios. Mire esto, porque aquí es donde se pone bien bueno lo que quiero enseñarte. Ya te enseñé por qué Dios, no es casualidad, por qué Dios lleva a Moisés a palacio. Porque lo estaba preparando para que lo representara. Debía hablar los idiomas, debía saber de combate, debía saber de mecanismo de gobierno, debía saber hasta de mercadotecnia, si había en aquel momento. Debía saber de todo. Es decir, Faraón no iba a estar delante de un pelagato, delante de una simple mentalidad de esclavo. Faraón iba a estar delante de un entendido, un hombre que recibió los mismos estudios que tú recibiste. Pero tengo la revelación que tú nunca has recibido. Y entonces allí Moisés habla con Jehová. Y mire lo que Moisés le pide. Empieza a pedirle. Y en esa conversación Jehová, Dios, le dice: está bien, haré lo que me pides. Pues mire qué hermoso que Dios te responda así. Pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Que Jehová le diga a un hombre: voy a hacer lo que me estás pidiendo. Haré lo que me pides, Moisés, porque tú cuentas con mi favor. Fíjate, no con mi misericordia, lo hablamos hace un rato. Tú cuentas con mi favor y yo, Jehová Dios, Dios del universo, Dios eterno, que mis faldas llenan la tierra, te considero mi amigo. Qué orgulloso debe hacerse sentir Moisés en su corazón cuando Dios le dice: te considero mi amigo, te tengo en estima, valoro tu vida, valoro lo que tú piensas, valoro tus deseos, valoro tus opiniones. Dios podía decirle: yo desde mi poder y autoridad no me interesa lo que tú pienses, Moisés. Pero él le dijo: yo te tengo como amigo. Y Moisés le pide algo muy especial. Y aquí es donde quiero caer en el mensaje de esta mañana. Moisés no le pide: pon en mi sabiduría para poder gobernar mi casa. Moisés no le pide a Dios: crea en mí habilidades para hacer dinero. Moisés no le dice: dame tierra, dame ganado, dame oro, dame plata. Moisés no le pide nada de eso a Dios. Moisés solamente le dice al Señor: quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Lo que sucede es que Moisés sabía por dónde empezar. Ver la gloria de Dios no era un problema, pero conocerle hasta ese entonces sí era un problema para Moisés, porque la Biblia dice que nadie podía ver a Dios y vivir para contarlo. Y Moisés le pide, y la historia sucede así, le pide ver su gloria, y entonces le dice: ok, yo te voy a cumplir, pero fíjate, no vas a ver mi cara porque no hay hombre, no existe ni existirá hombre que pueda ver mi cara y viva para contarlo.
yo te voy a poner aquí en el montecito y mi mano te va a proteger y yo voy a pasar. Y cuando ya yo pase, yo quito mi mano y tú vas a ver mi espalda. ¿Fue o no fue así? Cuando yo pase, tú no me vas a ver porque mi mano va a estar delante. No me vas a ver, Moisés. Aunque hagas así, no me vas a ver. Porque yo quiero preservar tu vida. Porque yo tengo algo grande para ti, Moisés. No me vas a ver. Lea la historia. Y vaya a lo que está escrito entre versículo y versículo, entre palabra y palabra, entre letra y letra. Ahí donde usted mira carnalmente y no ve nada, pero mira espiritualmente y lo ve todo. Y cuando lee, va a ver que Moisés recibió esa orden. Vas a ver mi espalda, pero no mi rostro, porque nadie puede ver mi rostro y vivir para contarlo. Ahora voy a saltar para algo que tiene que ver con esto. ¿Vio Moisés el rostro de Dios? ¿Sabes que Dios le cumplió esa petición a Moisés? Escuche esto porque esto es pura revelación. 1500 años después de esa conversación entre Moisés y Dios, apareció un hombre en escena llamado Jesús Nazaret. Jesús de Nazaret. Aquel hombre hacía milagros, maravillas y prodigios. Y aquel hombre con sus labios y con las acciones de su vida proclamaba el evangelio. ¿Sí o no? Felipe le dice, cuando lees la palabra ahora, escucha bien esto que te acabo de poner hoy como comienzo del versículo. Le dice al Señor, muéstrame al Padre. Y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Escucha esto porque te lo voy a corroborar con versículos también. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Pues como dices tú, muéstranos al Padre. Yo, Felipe, en otras palabras, soy el rostro del Padre. Moisés pudo ver el rostro de Jesús. ¿Y dónde lo dice, pastor? Hay un versículo que habla de la transfiguración. Por eso, usted nunca le va a poder servir a un Dios con todo su potencial si no le conoce. Porque entenderá lo oral, pero no lo práctico de Dios. Mateo 17, 1 al 3 dice, mira esto. 6 días después, está hablando de Jesús. Jesús tomó al Padre, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Un mensaje dice, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. No puedes ver mi rostro porque no vivirá hombre para contarlo. Lo que Dios estaba haciendo era preservando la vida de Moisés. Pero Moisés sí ve el rostro. Mire. En esa conversación, Moisés pudo ver el rostro de Jesús. Y cuando ve el rostro de Jesús, Jesús le dice a Felipe, Felipe, tú me estás pidiendo ver al Padre. ¿Acaso no me estás mirando a mí? Porque quien me ve a mí, ve al Padre. Dios sí le concedió. Mi rostro es mi hijo. En él tengo complacencia. A él oíd. Muchas veces servimos en el ministerio, nos gastamos en el ministerio y no conocemos al Dios que le servimos. Y quiero decirte algo, no es lo mismo tú que trabajas recibir un mensaje de texto del jefe que sentarte a comer en la mesa con el jefe. Cuando tú te sientas en la mesa, usted se siente orondo, usted mira para los lados y los demás trabajadores te miran y tú estoy con el jefe. Estoy con el dueño de la compañía. Estoy con el mero. Es decir, todos tenemos orgullo. Lo que pasa es que muchos no lo podemos controlar. Y esto se llama de dominio propio. Todos tenemos ego. Lo que pasa es que no lo podemos controlar. Y esto se llama dominio propio.
Todos tenemos pensamientos que no le agradan a Dios. El éxito está en controlarlo. Tú tienes un hombre viejo dentro de tu corazón, que si tú no todos los días no lo amarras, ese hombre se te va a soltar y va a acabar no solo con los que te rodean, sino contigo también. Es más, mira para ti, mira así para adentro. ¿Tú sabes dónde está el mayor enemigo? No está sentado a tu lado. Está dentro de ti. Está en tu mente. Está en tu corazón. Es el que te dice: no creas eso que dice el pastor. Es el que te dice: eso son bufonadas. Es el que te dice: yo no puedo creer que Cristo va a ser crucificado y después resucitó. Es el que te dice: yo no creo en la función del Espíritu Santo. Es el que te dice: yo no creo de que haya eternidad. Ajá, tú no crees. Pues mira, no escuches más la voz interior, porque es voz de hombre y no voz de Dios. Tu enemigo está adentro. Tu enemigo está adentro. Tu campo de batalla no está ahí cuando vas a trabajar. No es que el vecino te tire piedra o quite la cerca. Tu campo de batalla está en tu corazón. Donde aterrizan los aviones del enemigo no es en el barrio o en el patio tuyo, es en tu mente. Los dardos no son tirados contra el techo de tu casa, sino contra el techo de tu cabeza, de tu mente, de tu corazón. El veneno no viene en un frasco, el veneno viene directo a tu vida. Entonces tienes que entender cómo funciona esto. Por eso es la necesidad de transformarte, de limpiarte, de quitar toda inmundicia, para que Dios pueda hacer una nueva criatura en la iglesia. Pero esa nueva criatura necesita conocer al Padre. ¿Por qué debemos conocer a Dios? Usted puede ver su gloria y ser desobediente. ¿No lo sabía? Usted puede ver la gloria de Dios y seguir siendo desobediente. Usted puede disfrutar de su favor. El pueblo caminaba en el desierto y veía la gloria de Dios y era desobediente. Usted puede disfrutar de su bendición y de su misericordia cada día y seguir siendo una persona con un corazón de piedra. El pueblo de Dios caminaba en el desierto, tenía hambre. Dios les brindaba codornices, se las enviaba, llovían codornices. Dios ponía su mano continuamente. No había ejército que se pudiera parar frente a Israel, porque Dios, él no tenía ni que pelear. Dios los vencía, Dios los quitaba del camino, Dios los guiaba de día con una columna de fuego, de noche con una columna, de día con una columna de humo, de noche con una columna de fuego. Y siempre lo digo, a modo de que el pueblo nunca se detuviera. Ese es el secreto. Dios no quiere que tú te detengas en la oración. Dios no quiere que tú te detengas en el ayuno. Dios no quiere que tú te detengas congregándote. Dios no quiere que tú te detengas. Dios quiere que tú continúes. Y si Dios te llamó, la buena obra que Dios comenzó en ti la va a perfeccionar hasta la estatura del varón perfecto. No te dejes invocar por Satanás en la mente. Sírvele a Dios con poder. Sírvele a Dios con autoridad. Créete el evangelio, porque el sabor del reino no es para los que dudan, sino para los que creen. Al que cree, la Biblia lo dice, todo le es posible. Jesús hizo milagros, maravillas y prodigios, y no porque tenía la deidad sobre él aplicada, sino porque creía. La fe de Jesús era fe. La confianza de Jesús era confianza. No es imposible andar en la carne y no tener esa fe. Usted puede tener fe, porque el mismo Jesús nos dijo: si tuvieres fe y como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete, y se movería. Es decir, el problema se habla de una relación tan estrecha, tan pegada. Una relación donde el Padre y yo somos uno. Una relación donde yo dejo fuera de mi vida los deseos carnales y meto en mi corazón las pasiones del reino. El problema es que queremos dividir el reino de Dios con el reino de las tinieblas. Queremos dividir el espíritu con la carne y queremos tener un balance. Mira, no te preocupes por tener un balance entre el espíritu y la carne. Vive para el espíritu, y la carne usted no va a sentir ni cuando la carne le reclame nada, porque Dios va a suplir toda decisión y toda necesidad carnal en tu vida. Jesús tenía esa relación con el Padre, a tal punto que Jesús hablaba y las piedras oían. Jesús estiraba la mano y el ciego era sanado. Jesús estiraba la mano y el cojo caminaba. Jesús hablaba y el muerto salía de la tumba. Y no porque era Dios, sino porque le creía a Dios y el Espíritu Santo estaba actuando 100% sobre su vida. Él, siendo hijo de Dios, no acudió a los recursos de Dios para entregarnos la salvación, porque si no invalidaba. Porque si usted usa los privilegios, ¿quién se va a levantar contra ti? Pero si tú como hombre le demuestras a Satanás que tienes fe, que has creído, que nadie puede quitar de tu corazón lo que Dios ha plantado, es lo mismo que servirle al Dios eterno desde las alturas. Jesús caminó y fue tentado como hombre, no como Dios. Lo que se mantuvo firme porque él sí confió. Él era uno entre él y el Padre. Él no vino a hacer relaciones humanas. Él vino a derramar el reino sobre la sociedad, sobre el mundo, a hacer que se extendiera por todos los lados. Él vino de una forma y otra, él vino a unir
al mundo perdido con Dios, a quitar el pedazo que los separaba de pecado. Y él dijo, ok, no le creyeron a mi Dios, no le creyeron a mi Padre, no le creyeron. Yo voy a caminar entre ustedes y cuando ustedes me vean a mí, van a ver el amor del Padre en mí, van a ver el deseo del Padre. Mi amor no es un amor fingido, mi amor es un amor real. Nadie cumplió la ley como Jesús. Nadie podía cumplirla como Jesús. Por eso Jesús hoy está donde tú y yo no estamos físicamente en este momento, pero sí espiritualmente, sentados a la diestra del Padre. Y con Él fuimos sentados. Acelero para acabar. Ya me están mirando atravesado. Tú puedes ver su gloria y seguir siendo desobediente. Tú puedes disfrutar del favor y la misericordia de Dios en tu vida diariamente y seguir siendo o teniendo un corazón de piedra. Pero un encuentro con Dios cambia tu manera de pensar. Un encuentro con Dios cambia tu manera de ver. Un encuentro con Dios cambia tu manera de actuar. Por eso no te puedes conformar con solo servirle a Dios, sino conocer al Dios al que tú le sirves. Porque tú en algún momento vas a estar frente a Faraón. Tú en algún momento vas a estar frente al Faraón, delante del Faraón, representando el Dios eterno. Por eso Dios quiere poner en tu vida excelencia. Por eso Dios quiere cambiar tu lenguaje. Por eso Dios quiere cambiar tus principios y poner sus principios. Dios quiere remover la sabiduría humana que el mundo insertó en ti, que te ayuda en una sociedad corrompida, pero no te ayuda a alcanzar lo que Dios quiere hacer a través de ti, y poner una sabiduría divina. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si usted no le teme a Dios, nunca va a alcanzar esa sabiduría. O una vez una persona me preguntó, yo no entiendo eso de que hay que tenerle miedo a Dios. Es que Dios no te está hablando de miedo. El solo hecho de saber y entender de que si tú no cumples con lo que Él dijo, sí o sí te vas al infierno. Ese es el mensaje de Dios. Pero usted, hay personas que se lo tienen que dar diluido y darle por aquí y por acá para que lo vayas entendiendo. Pero la verdad es que si no te arrepientes y no cambias, te pierdes. El mensaje de Cristo, el mensaje de Juan el Bautista cuando llegó, no dijo, hay pollo en la esquina, apúrense, porque el que no haga la línea no va a alcanzar. No, el mensaje fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo se acercó. El reino se acercó con Él. El poder, la autoridad de Dios se acercó con Él. Y Dios puso en Él ese Cristo para que tú vieras a través de ese Cristo el Padre. Pasamos la mayor parte del tiempo buscándole todo, o buscando satisfacer todas las áreas, pero no buscándole a Él. Mira, usted puede asistir al templo, ahí, venir todos los días y no conocer al Padre, pero usted no puede ser una iglesia sin relación con el Padre. Usted puede servir en un ministerio, el más bonito, el piano puede servir en el piano, la batería puede servir en la batería. Usted puede servir allí en el audio sin conocer al Padre. Pero quiero decirte algo, usted no puede, hija, tú no puedes fluir en ese piano sin relación con Él. Usted puede cantar en la alabanza, usted puede gritar en la alabanza, usted puede dar brincos en la alabanza, pero usted no puede adorar en medio de la alabanza si usted no tiene relación con Él. La iglesia necesita esa relación. La iglesia necesita rescatar la ruina. La iglesia necesita volver a ese tiempo. La iglesia necesita conocer el corazón del Padre. Que no te sea enseñado el corazón del Padre por un hombre que sí se mete en la oración y lo conoce. Que te sea enseñado por tu unidad con el Señor. Todos tienen, mira, el velo, Cristo, y Dios detrás de ese velo. ¿Qué hay? El lugar santísimo, la presencia de Dios, el arca del pacto, los mandamientos. Cristo viene, sube la cruz, y ese velo que tenía aproximadamente 1 metro de ancho, de grosor, se raja. Cristo sube la cruz, quita el pecado, el velo se raja. ¿Para qué se raja? A ver, si yo abro esta puerta, ¿para qué la abro? Si tú estás ahí y yo quito la cortina, ¿para qué? Cuando tú llegas a una tienda y las puertas se abren, es para darte la bienvenida. El velo se raja porque ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Todos tenemos acceso a la revelación de Dios. Todos tenemos acceso a la autoridad de Dios. Tenemos que conocer al Padre. Tenemos que conocer al Padre. Tenemos que tener esa relación con Él.
Porque si no, usted no podrá nunca operar bajo la unción del Espíritu Santo si no conoce al Padre. Porque usted no puede amar al Espíritu y desechar al Padre. La iglesia tiene que tener ese vínculo matrimonial. Porque si tú no eres hijo para el Padre, Él no puede ser padre para el hijo. ¿Por qué pecamos continuamente? Porque no tenemos relación con el Espíritu Santo. Juan capítulo 16 verso 8 dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que te convence a ti que estás pecando no es lo que leíste, sino lo que se te expone dentro. Y el Espíritu Santo te confronta cuando te dice: eso no está bien. No cojas, no agarres, no mires, eso no está bien. Él convence de pecado. Si no tenemos relación con ese que te va a convencer, pecamos. Incluso el pecado nos va a parecer delicioso. Segundo punto. ¿Sabes por qué muchos cristianos no tienen revelación en su vida espiritual? Porque no tienen relación con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a aquel carro. ¿Se acuerdan Felipe cómo evangelizó a aquel etíope? Y cuando llegó, ya el etíope estaba leyendo Isaías. Pero Felipe nunca, y eso que estaba en sus mejores tiempos, Dios lo está usando poderosamente allá en Samaria. Y de pronto, mira, para que sepas algo lo que Dios puede hacer contigo. Quizás Dios te está usando en un área poderosamente. Quizás te está llevando de ministerio en ministerio y quiere usar tus dones. Y de pronto Dios te dice: ¡para! Porque no te quiero en Samaria, te quiero en el desierto. Porque allí en el desierto yo he preparado algo. ¿Y sabe lo que hizo? Mandó a Felipe en el desierto, donde no había activación, donde no había milagro, donde no pasaba nada. Y Felipe dijo: si ahora que yo tengo la unción, yo quiero que el mundo vea mi unción. Vete al desierto. Pero cuando llegó al desierto, dice que el Espíritu Santo le dijo: júntate a ese carro y siéntate ahí. Y allí estaba el etíope. Y el etíope escuchó la palabra y Felipe lo bautizó. Y hoy por hoy Asia ha creído el evangelio por culpa o por gracia y favor de ese etíope. Entonces Dios tiene planes. Y si no escuchamos la voz de Dios, el Espíritu Santo es el que te guía a la voz de Dios. ¿Sabes por qué muchos cristianos sirven pero no operan bajo los dones del Espíritu Santo? Porque no tienen relación con el Espíritu Santo. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Espíritu de verdad, es decir, muestra la verdad, no la mentira del mundo para ocultar la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sabes por qué hoy cualquiera es ungido como pastor, como apóstol, como profeta, como evangelista? ¿Sabes por qué? Porque no dejamos que sea el Espíritu Santo quien lo haga. La Biblia dice en Hechos capítulo 13 verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu. No lo dijo el pastor, no lo dijo el líder, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Tú me puedes caer bien, tú puedes ser mi amigo, pero yo no me puedo congraciar contigo para que tú te quedes. Yo no me puedo congraciar contigo para que tú permanezcas. Yo no me puedo congraciar contigo poniendo donde tú quieres estar, porque es el Espíritu Santo el que guía, el que ministra y el que establece. Cuando hay relación con el Espíritu Santo ve un pastorado en ti, ve un profeta en ti, ve un evangelista en ti. El Espíritu Santo lo va a hacer, no es el pastor. He sido testigo y protagonista. Mis mayores fracasos en lo que es la organización del ministerio ha sido activando dones sin estar preparado. Activé ujieres, hoy no están. Ministros, hoy no están, porque no lo activé en el espíritu, sino en la carne. El problema de la iglesia hoy no son las finanzas. El problema de la iglesia hoy no son los horarios, no son los templos. El problema de la iglesia hoy no son incluso ni las canciones. El problema de la iglesia es hoy un problema de relación. Es un problema de acercamiento. Es un problema de penetración con el Padre. Es un problema de penetración con el Padre. Cuando no hay relación, no hay comunicación. Cuando no hay relación, no hay temor por el pecado. Cuando no hay relación, no hay dirección. Cuando no hay relación, no hay compromiso.
Ese es el problema, un problema de comunicación con el Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Hoy en día, y termino, muchos cristianos sirven al reino sin conocer al Padre. Y el plan de Dios es que tú le conozcas. Moisés tuvo todas las oportunidades. Moisés pudo ver la mano de Dios en el desierto. Pudo ver la mano de Dios en la soledad. Moisés pudo ver cómo Dios abría el mar. Moisés pudo verlo todo, pero Moisés eso no lo llenaba. Moisés había algo que sí quería él que llenar dentro de él, y era conocer al Padre, ver su rostro, conocer su gloria. Cuando Dios manda a Moisés con Faraón, el pueblo se había corrompido. Y Moisés no quería. Y que Moisés le dice a Faraón: ve a hablar con Faraón. Y Moisés: no. La Biblia dice que era el hombre más manso sobre la tierra, Moisés. Y le dice: no. Ve, mi ángel irá contigo. Mi bendición irá contigo, mi favor irá contigo, mi misericordia irá contigo. Las puertas se van a abrir. Y le dijo: no. Tú no te das cuenta, Señor. Tú no te das cuenta que yo no estoy detrás de ti por las bendiciones. Que yo necesito que si voy frente a Faraón, tú vayas conmigo. Tú no te das cuenta que sí, me gusta que tú proveas, me gusta que tú me bendigas todos los días, pero yo no te amo por eso. Yo te amo porque necesito estar a tu lado y que tú camines conmigo en cada paso. Porque el hombre que camina contigo no está solo. Las bendiciones se pueden acabar si no las administro bien. Las bendiciones se pueden destruir si el fuego llega a ellas. Pero la relación mía y tuya, ¿quién se la puede quitar? Moisés le dijo: yo no voy. Si tú no vas, tú Jehová, a mí no me envíes. Iglesia, que no pase un día más sin que tú le digas al Señor: quiero ver tu gloria, quiero conocer tu rostro,